¿Y si te dijera que hay un versículo en la Biblia que puede cambiar tu vida financiera para siempre? Un versículo que pocos predican, que raramente se explica, pero que es tan poderoso, que puede romper la esclavitud económica y abrirte las puertas de la verdadera libertad. Hoy te voy a revelar el versículo más poderoso sobre finanzas, uno que no habla de billetes, pero que lo cambia todo. Versículo clave, Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Sí, ese es el versículo. Y tal vez al escucharlo pienses, ¿eso es todo? ¿Qué tiene de revelador? Pero espera, este versículo no es solo un proverbio sabio, no es solo un consejo financiero más, es una advertencia espiritual. Es una radiografía invisible, una lupa divina que nos muestra cómo opera el sistema del mundo y cómo muchas veces, incluso los creyentes, sin darse cuenta, terminan atrapados en él. Mira bien lo que dice: el rico se enseñorea del pobre. Eso no es solo una observación social, es una estructura, una jerarquía de poder. El que tiene el dinero, gobierna. El que no lo tiene, obedece. El que presta, manda. El que debe, se somete. Y eso no es un accidente, es el diseño de un sistema que no fue hecho para liberarte, sino para atarte. Para mantenerte endeudado, distraído, esclavizado a tarjetas, intereses y pagos mínimos. Porque el enemigo sabe que si logra controlar tu economía, puede apagar tu propósito, puede robarte la paz, puede distraerte del reino. Y lo más peligroso es que muchos han llegado a pensar que eso es normal, que vivir endeudado es parte de la vida, que tener préstamos eternos es inevitable, que depender de bancos o sistemas humanos es la única forma. Pero Proverbios 22:7 no te está dando una opción neutra. Te está diciendo algo profundo. Toda deuda no solo te quita dinero, te quita autoridad, te hace siervo, te pone bajo otro señor. Y lo que Dios quiere para ti no es servidumbre financiera, es libertad, es dominio. Recuerda lo que dice la Biblia desde el principio: fructificad, multiplicaos, sojuzgad. Ese es el mandato original, el llamado a gobernar, no a ser gobernado. Entonces la pregunta es, ¿por qué tantos hijos de Dios viven como siervos en lugar de señores? La respuesta está en la falta de entendimiento, en la falta de sabiduría financiera, en aceptar como normal un estilo de vida que Dios nunca diseñó para nosotros. El problema no es el dinero. El problema es cuando el dinero te controla a ti, cuando vives atrapado por pagos, sin margen, sin paz, sin poder decir sí al llamado de Dios porque estás demasiado ocupado pagando intereses. Y ahí es donde este versículo brilla con una verdad que incomoda, pero también libera. La deuda, cuando es mal administrada, no solo es un tema de números, es un tema de señorío. Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. No lo dijo como una metáfora bonita, lo dijo como una ley espiritual. Porque cuando vives atrapado por la deuda, terminas sirviendo al que presta, no al que te llamó. Y por eso este versículo no puede pasarte de largo. Es una invitación a despertar, a mirar tus finanzas no solo como un tema económico, sino espiritual. Dios quiere darte provisión, sí, pero también quiere darte libertad. Y esa libertad comienza con sabiduría, con responsabilidad, con una transformación de mentalidad. Así que la próxima vez que pienses en pedir prestado, pregúntate: ¿estoy construyendo libertad o esclavitud? ¿Estoy respondiendo a una necesidad o estoy siendo arrastrado por la presión del mundo? ¿Estoy gobernando sobre mis recursos
¿O mis recursos me gobiernan a mí? Proverbios 22.7 es más que un versículo financiero. Es una llave que puede abrir la puerta de tu independencia económica y espiritual, si estás dispuesto a escuchar. Parte 1. No es solo deuda, es esclavitud. Vivimos en una cultura donde endeudarse es casi una etapa obligatoria del crecimiento. Te gradúas y lo primero que te ofrecen es una tarjeta de crédito. Quieres emprender y lo primero que te dicen es, pide un préstamo. Te casas, tienes hijos, compras una casa y la deuda se convierte en parte del paisaje. Algo normal. Hasta esperado. Pero, ¿y si no es normal? ¿Y si lo hemos normalizado tanto que ya no vemos el peligro? ¿Y si detrás de cada deuda hay algo más que cifras y contratos? La mayoría de las personas cree que las deudas son simplemente herramientas. Un mal necesario, dicen algunos. Un impulso para crecer, afirman otros. Pero lo que muchos no comprenden, porque nadie se los enseñó ni en la escuela ni en la iglesia, es que cada deuda es un acuerdo espiritual. Es una transacción invisible, donde tú no solo entregas dinero futuro, entregas control. Tú crees que solo estás firmando papeles, pero estás cediendo una parte de tu libertad. Estás haciendo un pacto donde el que presta se convierte, de algún modo, en dueño de tus decisiones. Porque ahora trabajas no para avanzar, sino para pagar, no para sembrar en tu propósito, sino para tapar huecos que te persiguen cada mes. Y la Biblia no se anda con rodeos. Proverbios 22.7 lo dice claro. El que toma prestado es siervo del que presta. No es una metáfora, no es una figura poética, es una realidad espiritual. Es un principio del reino. Deuda mal administrada, esclavitud moderna. Piensa en esto. Tú te levantas temprano, trabajas horas, te esfuerzas, sacrificas tiempo con tu familia, con tus hijos, y cuando finalmente llega tu salario, ¿qué pasa? Una parte se va directo al banco, otra a la tarjeta, otra más al crédito del auto, al préstamo del celular, al adelanto de nómina, y tú te quedas con lo justo, te esfuerzas, pero otros deciden a dónde va tu energía. Tú produces, pero no ves fruto. Tú sueñas con libertad, pero vives limitado. ¿Y si eso no es esclavitud moderna? Entonces, ¿qué es? Vivimos atrapados en un sistema que nos convence de que necesitamos más para mantenernos endeudados y así controlables. Porque una persona endeudada no puede moverse con libertad, no puede sembrar con generosidad, no puede decir sí al llamado de Dios si tiene que decir sí al banco primero. Y ese es el mayor engaño. Nos han hecho pensar que la deuda es una herramienta neutral, pero en realidad puede ser una trampa espiritual disfrazada de oportunidad. Mira cómo el enemigo opera. No siempre necesita tentarte con pecado abierto. A veces basta con mantenerte atado a cuotas, pagos, intereses, para robarte tiempo, enfoque y propósito. Porque mientras estás ocupado sobreviviendo, no puedes construir, no puedes avanzar, no puedes soñar en grande con Dios. Y lo más trágico es que muchos creyentes han aceptado esto como su destino, pero no fue así como Dios lo diseñó. Desde el principio, Dios llamó a su pueblo a ser cabeza y no cola, a prestar, no a pedir prestado, a tener dominio, no a ser dominados. La deuda no es pecado, pero puede ser una cárcel, y hoy más que nunca necesitamos abrir los ojos. No se trata solo de dinero, se trata de autoridad espiritual, porque mientras sigas sirviendo a tus deudas, no podrás servir plenamente al reino. Y por eso, el primer paso hacia la libertad financiera no es ganar más dinero, es recuperar tu libertad. Y eso comienza con entendimiento.
Parte 2. Dios quiere que gobiernes, no que sobrevivas y fuimos creados a imagen de Dios. Si fuimos formados con propósito, poder y destino, ¿por qué tantos hijos de Dios viven como si estuvieran condenados a sobrevivir? ¿Será que nos hemos conformado? ¿Será que hemos aceptado una mentira tan repetida que ya parece verdad? La Biblia no esconde el deseo de Dios para sus hijos. Él no nos diseñó para estar debajo, sino arriba. No para mendigar, sino para administrar. No para andar pidiendo permiso a los sistemas del mundo, sino para establecer su reino en la tierra. Deuteronomio 28:13 lo dice así: Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero hay una condición: obedecer su voz, caminar en sus principios, actuar con sabiduría divina, no con impulsos emocionales. Porque ser cabeza no es una posición social, es una postura espiritual, es tener dominio propio, es ser diligente, es sembrar con visión, es administrar lo que tienes como si perteneciera a Dios, porque le pertenece. Y aquí está la gran clave. Muchos oran por abundancia, pero no están preparados para gobernarla. Quieren el fruto, pero no han cultivado la raíz. Piden libertad financiera, pero no han desarrollado disciplina espiritual. Sueñan con más, pero no han sido fieles en lo poco. Y eso no lo digo como juicio, sino como espejo. Porque todos, en algún momento, hemos caído en esa trampa. Hemos gastado sin pensar. Hemos dicho sí a una deuda sin consultar al Espíritu Santo. Hemos tomado decisiones desde el miedo, no desde la sabiduría. Pero hay esperanza. Dios es experto en restaurar lo que fue mal administrado. Él puede redimir errores pasados. Puede sanar tus finanzas, tu mente, tu corazón. Pero necesita que tomes una decisión: dejar de sobrevivir y empezar a gobernar, porque cuando gobiernas, ya no reaccionas, planificas, inviertes con propósito, ayudas con generosidad. Tienes margen para obedecer a Dios, aunque parezca ilógico, y eso es verdadero poder. Mira a José en Egipto. No fue un simple soñador, fue un administrador, interpretó un sueño, sí. Pero también creó una estrategia financiera nacional. Ahorró durante años. Estableció un sistema. Y cuando vino la escasez, Egipto no solo sobrevivió, gobernó. ¿Ves la diferencia? Los sabios no solo oran por bendición, se preparan para manejarla. Y esa es tu invitación hoy. No sigas viviendo como esclavo de tus deudas. No sigas tomando decisiones como quien está a la deriva. Tú fuiste llamado a gobernar, a liderar tu casa, a administrar tus recursos, a multiplicar tus talentos, a sembrar con propósito, a decir: Dios, esto es tuyo. ¿Cómo quieres que lo maneje? Porque cuando haces eso, el cielo respalda tu obediencia y tus decisiones dejan de ser carnales y se vuelven eternas. Parte 3. La trampa del sistema. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el mundo parece empujarnos constantemente hacia el endeudamiento? Tarjetas de crédito, préstamos rápidos, compras a cuotas, esos pagos fáciles que te prometen libertad, pero en realidad te atan cada vez más. ¿Por qué todo esto es tan común? ¿Por qué parece tan normal que nos endeudemos y vivamos bajo esa presión constante? La respuesta es inquietante pero clara. El sistema financiero mundial está diseñado con un propósito muy específico. No se trata de tu bienestar ni de tu prosperidad personal. Se trata de un sistema que está creado para que trabajes durante toda tu vida y sigas siendo dependiente de él. No se trata de ayudarte a alcanzar la libertad financiera, sino de mantenerte atrapado,
atrapado en un ciclo interminable de deudas y pagos, sin la oportunidad de romper esa cadena. El versículo lo dice con una claridad rotunda. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7, y es ahí donde radica la clave de este sistema. El rico se enseñorea. No es una mera coincidencia que unos pocos tengan el control sobre los recursos, mientras que millones de personas quedan atrapadas en este ciclo. Esa es la estrategia. Mientras unos pocos, los que entienden cómo funciona el sistema, se benefician de las deudas, los intereses y el endeudamiento constante, la gran mayoría queda atrapada en una red invisible de servidumbre financiera. Lo peor es que muchos ni siquiera comprenden cómo el sistema los mantiene prisioneros. Están tan inmersos en la rutina diaria de pagar deudas, préstamos y cuotas que no se dan cuenta de cómo todo está diseñado para que sigan siendo dependientes sin importar cuánto trabajen. Es un sistema que fomenta la ilusión de la libertad, de la comodidad a corto plazo. Te ofrecen soluciones rápidas, pagos fáciles. Pero en el fondo, lo único que están haciendo es encadenarte aún más a un sistema que solo beneficia a los que ya están en la cima. Mientras tú pagas y sigues acumulando deudas, los que han aprendido a jugar este juego se enriquecen aún más, tomando el control de tu esfuerzo, de tu tiempo y de tu vida. El ciclo es interminable, y cada vez que te liberas de una deuda, otra nueva aparece en tu camino. Y lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de esta trampa. Estamos tan atrapados en la rutina diaria, en la cultura del consumo y el endeudamiento, que olvidamos que, según las Escrituras, hay otro camino, uno que nos lleva a la libertad verdadera. Una libertad que no depende de las deudas, ni de las tarjetas, ni de los préstamos, sino de los principios de sabiduría financiera que la Biblia nos ofrece. Es hora de despertar, de cuestionar este sistema, de no dejarte esclavizar por él. La verdadera prosperidad no viene de vivir bajo el yugo de las deudas, sino de comprender cómo funciona el sistema y cómo podemos alinearnos con los principios que Dios nos ha dado para vivir en abundancia sin caer en la trampa del endeudamiento. Parte 4. La sabiduría del reino. Es diferente. Jesús enseñó más sobre el dinero que sobre el cielo o el infierno. ¿Te has detenido a pensar por qué? La razón es profunda y reveladora. Jesús sabía que el dinero sería el principal competidor por el trono de tu corazón. Sabía que, en este mundo, el deseo de obtener riqueza podría ser tan fuerte, tan seductor, que podría desviar tu enfoque de lo eterno y lo divino hacia lo temporal y lo material. En Mateo 6:24, Jesús nos deja una enseñanza clara y profunda. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí no se está hablando de la cantidad de dinero que tienes, ni de si puedes o no disfrutar de las bendiciones materiales que Dios te ha dado. Jesús no dice que no puedes tener riquezas, ni que el dinero sea intrínsecamente malo. Lo que sí dice es mucho más profundo. No puedes servir a las riquezas. No puedes permitir que el dinero sea el amo de tu vida. No puedes poner el dinero en el centro de tu corazón y tus decisiones. ¿Por qué? Porque el dinero, al igual que el poder, tiene la capacidad de controlar tus deseos, tus pensamientos y tus acciones. Cuando el dinero se convierte en tu prioridad, en tu objetivo principal, empiezas a tomar decisiones no basadas en los principios de sabiduría, sino en la búsqueda constante de más y más riqueza. Y ahí es donde entra la trampa. El que vive en deudas, termina sirviéndolas. Cuando estás atrapado en un ciclo de endeudamiento, el dinero ya no es algo que usas para tus propios fines. Se convierte en un tirano que dicta tu vida. Te obliga a tomar decisiones, a sacrificar principios, a buscar soluciones rápidas y a vivir en constante ansiedad y estrés.
Te aleja de los valores que realmente importan, de la paz que proviene de vivir de acuerdo a los principios del reino. Esta es la gran diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría del reino. El sistema del mundo te dice que el dinero es el fin, que el éxito se mide por lo que tienes, que la felicidad se encuentra en la acumulación. Pero la sabiduría del reino de Dios dice lo contrario. En el reino de Dios, el dinero es solo una herramienta, no un objetivo. La verdadera prosperidad se encuentra cuando pones a Dios en el centro de tu vida y usas el dinero para cumplir su voluntad, no para cumplir tus propios deseos egoístas. Jesús nos invita a vivir con una mentalidad diferente. Nos llama a ser buenos mayordomos de lo que Él nos da, a no dejar que las riquezas se conviertan en nuestra fuente de identidad o nuestra principal fuente de satisfacción. El dinero puede ser un buen siervo, pero es un pésimo amo. La verdadera sabiduría del reino radica en reconocer que nuestras prioridades deben estar alineadas con los principios eternos, no con las presiones temporales que nos imponen las riquezas materiales. El reino de Dios se basa en valores como generosidad, confianza en Dios, humildad, y en una vida libre de la esclavitud que trae el amor desmedido al dinero. Así que, la pregunta es, ¿quién es el verdadero amo de tu vida? ¿Dios o las riquezas? La respuesta a esta pregunta definirá tu camino, tu paz y tu verdadera prosperidad. Parte 5. El camino a la libertad financiera. En Dios entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos salir de este ciclo de endeudamiento y encontrar la verdadera libertad financiera que Dios tiene para nosotros? La respuesta empieza con un cambio profundo en nuestra mentalidad. Rompe con la mentalidad de deuda. Desde pequeños, el mundo nos enseña a aceptar la deuda como algo normal, como una parte inevitable de la vida. Todos tienen tarjetas de crédito. Todos compran a plazos. Todos viven con un préstamo hipotecario. Nos han hecho creer que vivir endeudados es algo natural, algo que todos deben experimentar. Pero esto no es normal. No es tu herencia. No es tu destino. El reino de Dios no está basado en deudas. Dios no quiere que vivas atrapado, angustiado y esclavizado por las obligaciones financieras. Esa no es la vida que Él tiene para ti. Él te ha llamado a la libertad, a la abundancia, y esa libertad empieza con la renovación de nuestra mente, entendiendo que debemos romper con las cadenas de la deuda y cambiar nuestra visión sobre las finanzas. Pide sabiduría. La sabiduría financiera de Dios no comienza con técnicas, fórmulas o estrategias de inversión. Empieza con el temor del Señor y la obediencia. El temor de Dios no es miedo, es un profundo respeto y reverencia hacia su sabiduría y su autoridad. Cuando pides sabiduría financiera, no solo estás pidiendo consejos sobre cómo ahorrar o invertir, sino que estás pidiendo dirección divina sobre cómo vivir en alineación con su voluntad. La sabiduría de Dios no solo se trata de números y cálculos, se trata de principios eternos que guían cada decisión que tomas, desde la manera en que gastas hasta la forma en que administras lo que Él te ha dado. En Santiago 1:5 se nos recuerda: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto incluye sabiduría financiera. Dios está dispuesto a guiarnos y a revelarnos su plan para nuestras finanzas, siempre que estemos dispuestos a escuchar y a obedecer. Sé diligente. Proverbios 10:4 nos enseña: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La diligencia es una virtud poderosa. La negligencia, por otro lado, es una de las principales causas de la pobreza. Ser diligente no solo significa trabajar duro, sino ser intencional, estar enfocado
y ser disciplinado en todo lo que haces. La diligencia se refleja en cómo gestionas tu tiempo, tus recursos y tu esfuerzo. No puedes esperar que Dios te bendiga financieramente si no eres fiel en lo poco, si no pones esfuerzo y cuidado en cada aspecto de tu vida financiera. La diligencia incluye aprender a presupuestar, ahorrar, invertir sabiamente y evitar gastos impulsivos. Es ser responsable con cada peso que tienes, reconociendo que todo lo que tienes es un regalo de Dios y que Él espera que lo administres con sabiduría y integridad. La riqueza no llega solo por desearla, sino por el esfuerzo constante de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o incómodo. Comienza a sembrar. No esperes ser millonario para ser generoso. La generosidad no depende de cuánto tengas, sino de tu disposición a dar. La siembra es una llave poderosa en el reino de Dios, una llave que abre las puertas de la abundancia. Jesús mismo enseñó que la generosidad es una manifestación de fe y que es más bendecido dar que recibir. Hechos 20:35. La siembra no se trata solo de dinero, sino de tiempo, talentos, amor y esfuerzo. Cada acción generosa que tomas siembra una semilla en el reino. Quizás no veas los frutos de inmediato, pero Dios honra al dador alegre y siempre provee para aquellos que tienen un corazón generoso. No importa cuánto tengas en tus manos, siempre puedes sembrar algo. Dios no mide tu generosidad por la cantidad, sino por la disposición de tu corazón. Conviértete en administrador, no solo en consumidor. Muchos vivimos con una mentalidad de consumidor, siempre buscando obtener más para nosotros mismos, siempre persiguiendo la próxima compra, el próximo producto, la próxima experiencia. Pero tú no estás llamado solo a consumir, sino a multiplicar, a gobernar y a dejar un legado. La mentalidad de administrador se basa en el entendimiento de que todo lo que tenemos es de Dios. Somos mayordomos de lo que Él nos ha confiado, y nuestra misión es multiplicar lo que Él nos da, no solo gastar y acumular sin propósito. Tu vida financiera debe estar alineada con el propósito eterno de Dios, que es utilizar lo que tienes para hacer su voluntad en la tierra y bendecir a otros. Cuando vives con una mentalidad de administrador, no solo piensas en lo que puedes obtener, sino en cómo puedes invertir en el reino de Dios. Cómo puedes hacer que tus recursos trabajen para Él. Esto implica tomar decisiones sabias sobre el dinero, crear un legado de generosidad y asegurarte de que lo que haces con tus finanzas refleje los valores del reino. El propósito de Dios para tu vida financiera no es simplemente alcanzar una meta de riqueza, sino ser un buen administrador, multiplicando lo que tienes y dejando un legado que honre a Dios. Este versículo, Proverbios 22:7, no es solo una observación, es una alerta, una advertencia divina que nos hace reflexionar profundamente sobre la naturaleza de nuestras vidas financieras y cómo interactuamos con el dinero. Es un llamado a despertar. Nos invita a abrir los ojos y ver más allá de lo que nos ofrece este mundo, porque si no somos cuidadosos, podemos caer en una trampa que nos aprisiona sin que siquiera nos demos cuenta. El sistema económico de este mundo está diseñado para que vivas bajo un ciclo constante de deudas y deseos insatisfechos. Te ofrece una ilusión de libertad, una falsa promesa de satisfacción a través de la acumulación de riquezas y bienes materiales. Pero, en realidad, lo que hace es ponerte en una esclavitud financiera, un sistema que no honra a Dios ni a su propósito para tu vida. Este versículo es un grito para que no sigas siendo esclavo, un llamado a que tomes el control de tus finanzas y de tu vida. Porque la libertad financiera no es solo un objetivo, es una herramienta para cumplir con el propósito eterno que Dios tiene para ti. El dinero,
cuando es administrado correctamente, puede ser un medio para hacer avanzar el reino de Dios, para bendecir a otros y para vivir con un propósito más grande que el simple consumo personal. El dinero es un siervo poderoso, pero un amo cruel. Esta es la clave para entender la relación que debemos tener con las riquezas. Cuando el dinero se convierte en nuestro amo, cuando lo ponemos en el centro de nuestra vida, nos esclaviza, nos obliga a tomar decisiones que no honran a Dios, nos lleva a vivir por encima de nuestras posibilidades, a hipotecar nuestro futuro por el placer inmediato y nos consume con el miedo y la ansiedad de nunca tener suficiente. El dinero, por sí mismo, no es malo, es simplemente una herramienta, un recurso. Pero cuando lo colocamos en la posición de poder, cuando lo dejamos gobernar nuestras decisiones y nuestro corazón, nos despoja de nuestra libertad, nos convierte en siervos de algo temporal, algo que no tiene valor eterno. ¿Y tú? Fuiste creado para gobernar, no para ser gobernado. Dios te ha llamado a ser más que un simple espectador en este mundo, a ser un gobernante, un mayordomo fiel de todo lo que Él te ha dado. Fuiste creado para dominar sobre las circunstancias, para ser el líder de tu vida, para administrar sabiamente los recursos que Él ha puesto en tus manos. Y eso incluye tus finanzas. Ser gobernado por el dinero significa vivir en constante incertidumbre, luchando para mantener el control, pero siempre perdiéndolo. Ser un gobernante de tus finanzas, en cambio, significa vivir con sabiduría, con dirección y con propósito. Significa tomar decisiones que no solo benefician tu vida, sino que avanzan el reino de Dios. Es hora de tomar la decisión de no seguir siendo gobernado por el dinero. Es hora de romper con la mentalidad de esclavitud financiera y empezar a gobernar, administrar y multiplicar lo que Dios te ha dado. Cuando lo haces, te alineas con su voluntad, y Él te bendice con una libertad que no depende de la cantidad de dinero que tengas, sino de tu capacidad para vivir bajo su guía y sabiduría. Así que el camino hacia la libertad financiera en Dios no es fácil, pero es el único que conduce a la verdadera paz y prosperidad. Es un camino que comienza con la transformación de tu mente y tu corazón, con la sabiduría de Dios como guía, con la diligencia en cada paso que tomes y con un compromiso firme de sembrar y administrar lo que Él te ha dado para su gloria. Este es el camino que Dios ha diseñado para ti, y si te alineas con Él, verás cómo su abundancia fluye en tu vida, no solo en lo material, sino en todo lo que hagas. Déjame en los comentarios si esta palabra confrontó tu manera de ver el dinero. Sé que muchas veces el simple hecho de hablar de finanzas y de cómo nos relacionamos con el dinero puede ser incómodo, pero es precisamente en esos momentos de incomodidad donde muchas veces encontramos la verdadera transformación. Si esta enseñanza ha tocado algo en tu corazón, me encantaría saber tu opinión. ¿Te has dado cuenta de algo que quizás antes no habías considerado? ¿Cómo cambiaría tu vida si comenzaras a aplicar estos principios de sabiduría financiera divina? Si esta palabra ha hecho eco en ti, no dudes en darle like. Esto ayuda a que más personas lleguen a este mensaje y, lo más importante, compártelo con alguien que necesite despertar a esta verdad. Hay tantas personas atrapadas en las mentiras del sistema financiero, viviendo con deudas, temores y frustraciones. Tú puedes ser el canal que les ayude a despertar, a abrir los ojos a un futuro donde el dinero no sea su amo, sino su herramienta para cumplir con el propósito divino. Y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más sobre los secretos financieros escondidos en la palabra de Dios. Porque, como hemos visto, la Biblia está llena de principios que no solo transforman nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida financiera. Cada vez que te sumerges en su sabiduría, tu entendimiento crece, y con ello, tus finanzas
tu propósito y tu relación con el dinero también. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos profundizando en más revelaciones que transformarán la manera en que ves las finanzas y cómo puedes alinearlas con la voluntad de Dios. Y recuerda, tu libertad financiera comienza con sabiduría y con obediencia. No hay atajos, no hay caminos rápidos, pero cuando sigues el camino de la sabiduría divina y obedeces sus principios, las bendiciones fluyen en todas las áreas de tu vida, incluyendo tus finanzas. Dios quiere que seas libre, que seas próspero, pero según sus términos, no los del mundo. Te espero en el próximo video. Bendiciones.